Bueno, buenos días, Per- compañeros. permíteme tantito, no sé si todavía está grabando, no sé si está grabando. Ahorita te cedo la palabra. Ahí está, ya, adelante. Muchas gracias, profesor. Bueno, buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre los aspectos histológicos de la boca. ¿Me pueden dar la que sí, por favor? Bueno, para recordar, como vimos en anteriores clases, bueno, todo lo que sería el aparato gastrointestinal está conformado por una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa. Lo que es muy importante aquí en el caso de la boca es que no va a tener una serosa. Entonces solo vamos a tener mucosa, submucosa y muscular. En la mayoría de pues ahora sí, de las partes de la cavidad oral, la mucosa va a ser un epitelio estratificado no queratinizado. Esto van a tener zonas muy específicas que las vamos a ir comentando más adelante. Y va a tener también una lámina propia. Esta lámina propia va a tener tejido linfático, tejido conjuntivo laxo y pues unas redes de capilares. Este va a ser muy importante porque en la mayoría de las glándulas se van a encontrar en esta submucosa, excepto las palatinas. Estas no se van a encontrar en la submucosa. Y la muscular, pues es un músculo estriado. ¿Me puedes dar la que sigue, por favor? Bueno, ok. El tejido conjuntivo subepitelial y el epitelio constituyen la mucosa bucal. Esta mucosa va a estar subdividida o va a estar clasificada de acuerdo a sus regiones. Vamos a tener una mucosa masticatoria, una mucosa de revestimiento y una mucosa especializada. ¿Me puedes dar la que sigue, por favor? Ok, la mucosa masticatoria. Esta se va a encontrar en encías y en el paladar duro. Este va a poseer un epitelio estratificado plano, cornificado, y en algunas regiones va a ser paracornificado o paraqueratinizado. Eso igual lo veremos un poquito más adelante. Es muy importante esta mucosa porque ya que se va a encontrar en encías y en el paladar duro, esto es para, como son las zonas que se encuentran más en contacto con el bolo, para amortiguar o protegerlas un poquito más. Y la mucosa de revestimiento se encuentra en los labios, en las mejillas, en la superficie del muco alveolar, en el piso de la lengua, en la superficie ventral de la lengua y en el paladar blando. Y como ya les había dicho, va a ser un epitelio plano estratificado no queratinizado, con su respectiva lámina propia. Y una mucosa especializada. Esta la van a considerar algunos autores y otros no la van a considerar. ¿Esta por qué? Porque solo se va a estar en la parte dorsal de la lengua, por lo mismo de que vamos a encontrar algo que se llaman botones gustativos, que ya veremos más adelante. Bien. Ok, primero vamos a empezar con los labios. Recordando un poquito anatomía, es una estructura mucosa y esta va a tener una función de esfínter, tiene forma de hendidura. Esta va a tener un epitelio externo que como va a estar en contacto con la piel va a ser un epitelio este, queratini, ¿cómo se llama? Un epitelio plano queratinizado. Y al contrario, en la capa interna vamos a tener una mucosa de revestimiento o lo que sería igual a un epitelio plano no queratinizado. Lo que es muy importante es que entre el epitelio externo y el epitelio interno vamos a encontrar una zona de transición o vermellón. No sé si la puedes subrayar ahí yo. Ahí dice, incluso ahí está una flechita que dice borde superior del vermellón. Esta va a ser muy importante porque por lo mismo de que vamos a pasar de un epitelio plano queratinizado a uno no queratinizado, pues vamos a tener este, pues esta transición. Igual le llaman zona roja a este vermellón. Y bueno, es muy importante porque como ya hemos visto en algunos otros sistemas, las zonas de transición son como muy características de presentar cáncer o algunas tumoraciones. Entonces, por eso es muy importante. Y los cánceres de boca son muy específicos en esta zona en la mayoría de los casos que se presentan. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Ok, vamos igual a tener su lámina propia, que es de tejido conjuntivo laxo. Y Eh, ¿Quiere agregar algo, profesor? No, ahorita no, Ah, todo vamos bien. ok, A menos de ok. que tus compañeros tengan alguna duda,
No, ¿Dudas, creo que no. muchachos? Preguntas. Es muy sencillo aquí lo que nos está. No, todo bien. Doctor, todo bien. Perdón. Ale, ¿verdad? Eh, Ale, nos vamos, Ale, por favor. ok, bueno, entonces, como ya les había mencionado, también va a estar la submucosa. En esta se va a caracterizar porque se van a encontrar las glándulas salivales menores de los labios, como lo podemos ver en la imagen en la letra B, en la parte superior. Ahí vamos a tener las glándulas salivales, labiales, perdón. De igual forma, vamos a tener unas glándulas de Forsyth, que son glándulas sebáceas en la mucosa. Estas solo se van a caracterizar por presentarse en el ángulo labial o en la comisura labial, como coloquialmente se conoce. Ok, hay algo muy importante en cuestión de su musculatura, porque va a tener, o la vamos a llamar más bien, núcleo histológico de los labios. Este núcleo histológico quiere decir que es el que nos va a dar forma. Por eso, en este caso, en el de los labios, va a ser en el músculo orbicular de los labios, porque como igualmente podemos ver en la foto, en la parte superior, en la letra B, vamos a encontrar el músculo orbicular de los labios y este es el que les va a dar forma, le va a dar estructura para que tengan pues esa forma bonita que son muy característica de los labios. Ujú. Bueno, respecto a un poquito sobre sus vasos sanguíneos o su irrigación, estos se van a encontrar en la superficie. Como es una zona de piel relativamente fina, lo que van a hacer estos vasos es que nos van a dar una coloración rojiza en el margen. Ujú. Y también de igual forma es muy importante el músculo orbicular de los labios, porque la mayoría de los músculos de la expresión, sino, bueno, solo algunos, se van a insertar o van a estar ahí y lo que nos va a ayudar es hacer algunas expresiones, como lo que sería sonreír, como poner la carita triste, todo esto. Por eso es muy, muy importante este núcleo histológico en los labios. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta respecto a hasta aquí? No, todo bien. Ok. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ahora vamos a empezar con la región geniana. Esta va a tener una capa externa y una capa interna. A la capa externa le vamos a llamar mejillas porque pues son las que nos podemos tocar y es el que está en contacto con la Ujú. piel. Epitelio plano queratinizado y en la capa interna se le van a llamar carrillos y este va a tener un epitelio de revestimiento. Algo muy importante en la capa interna es que aquí se va a encontrar la papila parotidia y bueno, va a desembocar por su conducto parotidio o conducto de Stenón. Y eso es muy, muy importante. ¿Le puedes dar la que sigue, por favor? Ok, esta yo... No, no, la otra. Ahorita regresamos a eso. No, no, atrás. Ok, aquí. Ok, yo se los dividí como si fuera una línea del tiempo y vamos a ir de lo más superficial a lo más interno, porque Ujú. es muy importante. Bueno, como siempre vamos a tener nuestra Muy capa bien. de la piel. Entonces, después de la piel inmediatamente vamos a encontrar al músculo macetero. Este músculo va a ser muy importante porque como está la glándula parótida se va a encontrar encima de él, por encima de este músculo, o sea, va a pasar, no lo va a atravesar, va a pasar enfrente de él el conducto parotidio para posteriormente va a penetrar o va a atravesar el músculo bocinador, como ya lo habíamos comentado en la clase pasada. Esto es muy importante, recordar muy bien que en el macetero solo se va a pasar y en el bocinador se va a atravesar. Continuando después del músculo vamos a encontrar a una bola adiposa de las mejillas o de Vitat también se le llama. Esta es la que no nos gusta a la mayoría de las personas, que nos hace ver cachetonas. Esta es su única funcionalidad, va a ser dar volumen y por eso del nombre de la bichectomía, para quitarnos esta glándula que nos hace ver cachetonas. Y posteriormente vamos a tener el músculo bucinador. En este caso, este va a ser el núcleo histológico. ¿Esto por qué? Porque va a tener la acción de retraer a las mejillas. Entonces, las va a retraer contra los arcos alveolares. Entonces, esto va a hacer que el alimento se conserve entre los dientes. O sea, que tengas esa acción de masticar. No que se nos vaya, ay, se me fue hacia las mejillas. O como las ardillas, así que se nos hagan unos cachetotes. Eso es lo que nos va a impedir el músculo bucinador. Por eso es
núcleo histológico. ¿Le puedes dar la que sigue, por favor? Y bueno, en esta imagen es mucho más representativa lo que les decía sobre el conducto parotidio, porque si podemos ver en el músculo macetero es el único que se va a atravesar o se va a pasar por delante. Y en cuestión de el bucinador es el que ahora sí va a pasar, a atravesarlo, para poder desembocar en en el segundo molar. ¿Esto por qué? Pues porque la glándula parotidia necesita liberar o drenar la saliva. Ahí le puedes dar, ok, va a tener una submucosa, igual vamos a encontrar algunas glándulas vestibulares y su mucosa es de revestimiento, o sea, un epitelio plano, no queratinizado. ¿Le puedes dar la que sigue, por favor? Ok, ahora vamos a pasar. ¿Tienen alguna pregunta sobre la región geniana? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? No, todo bien. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis en la región anterior, discúlpenme. Creo que la región geniana va a estar dividida en tres zonas. En una zona cigomática, macetérica y geniana. La cigomática, pues porque el músculo, el cigomático y el hueso cigomático. En el macetero, pues como su nombre lo dice, por el músculo macetero y la zona geniana propiamente dicha. También es muy, muy importante. ¿Le puedes dar la que sigue, por favor? Ok, ahora vamos a pasar con el paladar duro. No, paladar duro. Ok. Aquí, bueno, sí, vamos a tener una mucosa de epitelio masticatorio. Esta, como ya les había mencionado en las diapositivas, donde después de los cuadritos donde se encuentran cada epitelio distinto, pues va a ser un epitelio, en este caso va a ser masticatorio. Va a tener una lámina propia. Esta va a ser sumamente importante porque a comparación de las otras glándulas, las glándulas palatinas se van a encontrar en la lámina propia. Las glándulas palatinas son glándulas menores e incluso las podemos ver en la imagen como están en el paladar duro de la lengua, ahí en la lámina propia. Esta no va a contener músculo. Esto es muy importante igual porque el paladar duro no contiene músculo. Y en la zona del RAFE, pues no hay mucosa. ¿Le puedes dar la que sigue, por favor? Profe, aquí tengo una pequeña duda, porque dos libros eran los únicos que marcaban que el paladar duro sí iba a tener una zona o una submucosa muy, muy delgada. Entonces, esto solo se va a encontrar en la zona anterior, que sería la zona de tejido adiposo, que solo va a tener tejido adiposo, y la zona de tejido glandular, que es donde se va a encontrar las glándulas. Pero al contrario, en el RAFE, como se pega, la lámina propia se funde con el periósteo, por eso no va a haber mucosa. Pero no sé si esto sea muy acertado. Tiene razón. Debido a que la mucosa prácticamente se está adosando inmediatamente a lo que es el periósteo, paladar duro, ¿sí? La submucosa va a estar muy, muy, muy delgada, casi escasa, ¿sí? En algunos libros mencionan que no la hay, que es prácticamente mucosa y después el periósteo. Pero sí existe, ¿eh? Sí existe, es como tal. De hecho, Okay. pues nos sirve de estructura que va conduciendo los vasos sanguíneos para darle irrigación a todo lo que es nuestro paladar y a la mucosa del paladar. Entonces, sí, tiene razón, es muy escasa, ¿sí? Se ve poco aparente, solamente en algunos repliegues, como es en el sitio de unión de las dos láminas horizontales, que es donde se va a formar el rapé medio del paladar, ahí se engrosa un poquito y se puede apreciar de mejor manera. ¿De acuerdo? Pero sí tiene razón, hacia todo lo que es lo largo y lo ancho del paladar duro va a ser muy escasa. Caso contrario, con el tercio posterior de este techo de la boca, que está formado por el velo del paladar, que prácticamente es músculo membranoso. ¿De acuerdo? Que me imagino que lo vas a explicar. Sí, bueno, vamos más adelante. Bueno, igual aquí se van a observar los pliegues palatinos transversos, que son estas como, no sé, como surquitos que se ven en la imagen. Y bueno, estos nos van a ayudar a pasar el bolo alimenticio, para que no se quede como pegado, como por así llamarlo. Así, En los animales inferiores, esos repliegues transversales, esos repliegues que se observan, si ustedes lo ven aquí en la porción anterior del paladar,
se observa como si fueran arrugas que tiene hacia el tercio superior, hacia el tercio más cercano a los dientes. ¿Sí? Esos pliegues en los animales inferiores les ayuda para restregar los alimentos y favorece el proceso de masticación en los animales inferiores. Obviamente, en el ser humano ha cambiado, se han ido lisando, se han ido siendo menos evidentes. ¿Por qué? Pues porque nosotros hemos variado nuestra alimentación, hemos llevado a cabo el proceso de cocción de los alimentos, lo cual reblandece mucho el alimento y eso favorece que fácilmente lo podamos masticar, lo podamos degradar físicamente y ya no se tiene tanta necesidad de restregar el alimento contra el paladar duro para ayudar en ese proceso de masticación. Entonces, sí, en algunas ocasiones ustedes van a ver que algunos pacientes no tienen muy presentes esos surcos transversales, únicamente sí se va a apreciar el rapé medio del paladar. Adelante, Ale. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Ok, ahora vamos a tener el paladar volando. Como recordemos, en nuestras clases de respiratorio, va a tener como una cara inferior y una cara superior. En la cara inferior, pues va a ser un epitelio de revestimiento y ¿le puedes señalar aquí, por favor, Jan? Va a tener un epitelio de revestimiento porque va a estar en contacto o va a formar parte de la cavidad oral. Y en la parte superior va a tener un epitelio respiratorio porque pues va a formar parte de todo este sistema respiratorio. Va a tener una submucosa de tejido conjuntivo denso, como pues lo hemos estado platicando a lo largo de esta presentación. ¿Le puedes dar la que sigue, por favor? Okay. Lo que va a ser muy importante en el paladar blando van a ser sus músculos. Como ya nos había explicado muy bien el profesor, en la clase pasada van a ser 4 pares de músculos y va a ser un impar. El impar recordemos que es la úvula o músculo de la úvula. Lo que yo quería resaltar es que el palatogloso nos va a dividir la cavidad oral y de la cavidad orofaringea. ¿Esto por qué? Porque bueno, yo estaba leyendo que todo lo que esté por delante de este músculo se va a llamar una zona pues anterior y que va a corresponder a la cavidad oral y una zona pues posterior atrás de este músculo que va a seguir con la orofaringe. Entonces, pues por eso es que este es si nos preguntan, ¿no? Así como de ¿cuál es el músculo que divide la cavidad oral de la orofaringe? Pues es el palatogloso. De igual forma, recordar también que el músculo tensor del paladar es inervado por el trigémino, al contrario de los demás que son inervados por el nervio vago. Algo también muy importante es que el palatogloso y el palatofaringio se van a estrechar para que el bolo alimenticio pueda pasar de mejor manera y el palatofaringio va a tener la acción de elevar la parte posterior de la lengua. Yo me lo imagino mucho como si fuera un tobogán, que la lengua nos ayuda y estos músculos nos ayudan a que todo pase perfectamente bien. Sí, de hecho, sí, fisiológicamente así se describe en el proceso de deglución oral, ¿sí? Ay, perdón. Ay, perdón, ya me estoy ahogando. Así se describe en la fisiología, en el proceso de deglución oral, que la lengua, para poder llevar a cabo la propulsión del alimento, se va a proyectar su vértice contra los dientes incisivos superiores, ensanchando el cuerpo y retrayendo la raíz de la lengua, la base, ¿sí? Para que de esta manera se forme esa especie, como les estaba diciendo ahorita, Ale, de tobogán y poder propulsar el alimento de la cavidad oral hacia el istmo de las fauces y obviamente hacia el segundo segmento, que es la faringe. Muy bien, Ale, ¿qué más? Bueno, ya, vamos a continuar con la siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a hablar sobre el piso de la boca. Esta va a tener una mucosa de revestimiento, su lámina propia y su submucosa. Lo que va a ser muy importante, nuestro núcleo histológico va a ser el músculo milioideo. Recordando un poquito, el piso de la boca va a estar formado por los músculos genioideos, milioideos y por la boca. De igual forma, vamos aquí a tener a las glándulas o la apertura de los conductos de las glándulas submandibulares. Estas se van a encontrar al lado del frenillo, que es el que pues fija la lengua al piso del paladar. Entonces, ok, el piso de la boca va a tener como un límite y este va a estar dado, o más bien es un límite del piso de la boca y de la región suprayoidea. Entonces, va a estar dado por el músculo mioideo, que es el que nos va a decir, pues hasta aquí termina la boca, o hasta aquí es el piso de la boca y aquí es la región suprayoidea. Entonces, todo lo que esté arriba de este músculo va a ser la región de la boca y todo lo que esté abajo de este músculo va a ser la región suprayoidea. Bien. Sí, el día de ayer, en alguno de las diapositivas, en las imágenes que traía Emilio,
se veía una vista lateral y se veía el piso de la boca y pues hacían ahí los límites de realmente hasta dónde llegaba ese piso de la boca, ¿sí? Y obviamente pues aquí también lo vamos a, vamos a, eh, se va a dividir también en un tercio anterior, un tercio medio y un tercio posterior. El tercio anterior básicamente es el que nos está mostrando aquí en la imagen, que se ve se aprecia la boca abierta y que se levanta la lengua. Vemos ese tercio en el piso de la boca en el cual vemos que se está insertando de la cara ventral de la lengua el rapé lingual, ¿sí? El frenillo lingual, que es un repliegue mucoso que une a la cara ventral de la lengua con el piso de la boca, y que lateralmente también se pueden apreciar las carúnculas de desembocadura de los conductos de los conductos submandibulares de Wharton, ¿sí? Entonces, este tercio anterior básicamente es el que queda por debajo de nuestra, de la lengua. Prácticamente tenemos la porción medio del piso de la boca que va a estar básicamente ocupado por quién, pues obviamente por la lengua que está recargada, que está descansando ahí en esa porción, y el tercio posterior que forma prácticamente ya lo que va a ser parte de la raíz de la boca, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más, Ale? Bueno, igual como ya le había mencionado el profesor, las glándulas submandibulares está su conducto excretor es el conducto de Harton y va a desembocar en la carúncula sublingual. ¿Le puedes dar la axila, por favor? Pues aquí creo que se puede ejemplificar mucho mejor lo que les estaba mencionando sobre el músculo para dividir esta, pues la división, el límite entre el piso de la boca y de la región supraoidea. Esto va a ser muy importante. Hay una glándula que es la glándula sublingual. Esta es la que característicamente se va a encontrar en el piso de la boca. Esto no hay que olvidarlo porque vamos a ver más adelante que la glándula submandibular pues va a ser como una especie de, pues, no sé cómo llamarlo, si de garrita, por así llamarlo. Pues sí. Ajá. Entonces, bueno, pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo importante aquí es que la glándula sublingual es la que se encuentra en el piso de la boca. Es la más importante. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Ok, vamos a hablar ahora sobre la lengua. Bueno, aquí recordando un poquito de su anatomía, vamos a tener una parte oral, que serían los dos tercios anteriores, y una parte faríngea, que sería el tercio posterior. Esta va a estar dividida por el surco ciego y por el surco terminal. Recordando también que pues vamos a tener a la raíz de la lengua, que ¿le puedes dar la que sigue, por favor? Vamos a tener que la lengua va a estar dividida en tres segmentos, en raíz, cuerpo y el vértice. El vértice es el que va a estar en el contacto con, eh, ¿cómo se llama? Va a estar en contacto con los dientes, o sea, no me acuerdo cómo se llama. Este, Los o aquí, apoyados de los incisivos, sí, ahí está, van a estar apoyados de los incisivos. Y en contrario con la raíz, pues esta va a estar unida a la mandíbula y al huesoioides. no, ¿Le puedes dar? el vértice de la lengua lo estamos notando nosotros como la punta de la lengua, esa Ajá. porción libre que se mueve, eh, que tiene bastante movilidad para poder articular palabra y que, como le está diciendo ahorita Ale, gracias a esa movilidad y que se articula con los dientes, con los incisivos inferiores y superiores, nos facilita articular palabras. Muy bien. ¿Qué más? Ok, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, ok, aquí va a haber, o va a estar muy importante. Bueno, no sé si se acuerdan si en la clase anterior el profesor Eduardo nos comentó sobre la cuerda del tímpano, que va a ser un nervio. Ujú. Entonces aquí se puede ver perfectamente cómo este nervio va a inervar todo lo que sería la glándula. Entonces, bueno, en la otra imagen pues es lo como les presento los músculos de la lengua, cómo es que están inervados o cómo es que están fijos ahí en la lengua para permitir todos estos movimientos que ya el profesor nos había comentado. ¿Le puede dar la que sí, por favor? Ok, algo muy importante de la lengua va a ser que su mucosa en la parte dorsal
va a tener un epitelio plano estratificado para queratinizado. Igual le pueden llamar, algunos autores lo llaman como em, mucosa especializada, porque en una parte va a ser plano estratificado para queratinizado y en la parte ventral va a ser un plano estratificado no queratinizado. Como ya les había dicho, lo más importante aquí va a ser la lámina propia, porque aquí se van a encontrar las papilas gustativas. Las papilas gustativas van a estar formadas por los botones o corpúsculos gustativos. El nervio facial va a ser el nervio que nos va a detectar esta sensibilidad hacia los sabores por medio del nervio de la cuerda del tímpano. Esto va a ser muy, muy, muy importante, demasiado importante, porque nos va a permitir reconocer todos esos sabores. Entonces, estas glándulas o estos músculos gustativos van a ser o van a decir que se van a resaltar más ciertos sabores con el agua y pues propiamente dicho tenemos agua en la saliva. El poro va a estar, aquí podemos ver el poro, va a estar formado por unas microveciosidades, las células de sostén, nuestras células gustativas y las células basales. Y posteriormente vamos a ver las fibras nerviosas aferentes que van a estar dadas por el nervio de las cuerdas del tímpano. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Ninguna, Ale. Adelante. Ok, bueno, vamos a continuar. En nuestra lengua vamos a encontrar 4 tipos de papilas. Van a estar las papilas fungiformes, las papilas filfiformes, las papilas cuniculadas y las papilas foliadas. En el caso de las fungiformes, van a detectar los sabores dulces y salados. Estas papilas se les van a llamar fungiformes porque tienen forma de un honguito y aquí se puede esquematizar muy bien en la Ujú. imagen. Y las papilas filiformes nos van a detectar lo que sería la sensibilidad general y estas van a parecer como una especie de bastoncitos porque tienen formas muy distintas entre las diferentes papilas Y y las papilas, em, ¿mande? su nombre filiformes deriva del latín filium, que significa filo. Aquí se supone que terminan en un pequeño vértice filoso o puntiagudo. Como puedes ver aquí en el esquema, si se aprecian ustedes hacia el borde libre, hacia la porción superior, termina como si fuera en punta. Por eso se le llaman filiformes. Son las más abundantes de todo el dorso de la lengua. Se van a encontrar a lo largo y ancho de toda la lengua, alternadas con las papilas fungiformes y alternadas con las papilas circunvaladas. Y bueno, algunos autores también manejan lo de las papilas foliadas. Me imagino que también no vas a tocar en un momento. ¿Por qué nada más mencionamos 3 en este momento? Porque esas papilas foliadas, conforme va avanzando la edad, van disminuyendo en número y en capacidad. Entonces, por eso no se mencionan tanto en los libros y estas son las 3 tipos de papilas que más frecuentemente vamos a encontrar en los humanos. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, son filiformes porque son las más abundantes, son delgadas, terminan en un filo, ¿sí? Y nos van a dar sensibilidad general. Esa sensibilidad general que platicábamos ayer, que es obviamente a tacto fino, tacto grueso, a temperatura, a presión, a dolor, ¿sí? Prácticamente eso es lo que nos va a estar detectando estas papilas. ¿Qué más, Ale? Ok, y vamos a tener a las papilas circunvaladas. Estas no recuerdo, creo que tenían otro nombre, pero la verdad no recuerdo muy bien. Estas se van en... sí, profesor. Le llaman caliciformes, circunvaladas o caliciformes, porque Ah, asemeja, si se fijan aquí en el esquema donde está abajo, como si fuera un vasito, un cáliz, en el que se contiene en el centro a la papila, ¿sí? Generalmente esa papila que contenemos en el centro, pues viene siendo una papila fungiforme de mayor tamaño que está rodeada por ese vasito, por ese tejido conjuntivo que va a estar la rodeando y que nos va a formar esta papila circunvalada. ¿Sí? A eso se debe que le llamemos circunvalada, porque la papila central es ese tejido protector. ¿Sí? Y en medio de la papila y del tejido que lo está
protegiendo, encontramos ese espacio entre la papila y la pared que se le llama surco interpapilar. ¿Ok? Ujú. Bien. Bueno, algo muy importante de estas papilas, de las circunvaladas, es que va a haber de 8 a 12 papilas. Estas van a ser las más, pues las que van a tener una concentración más escasa. Ujú. De igual forma, en estas papilas van a desembocar los conductos de las glándulas salivales. Estas también se les llama glándulas de von Ebners y estas van a tener una secreción serosa. Estas son muy importantes porque van a producir lo que sería la lipasa en la saliva, que veremos más adelante cuando se hable de la saliva. Sí, Pues, miren, si me ayudas con tu puntero, sí, para que allí en el surco interpapilar de la papila circunvalada, sí, señala el tallo de la papila fungiforme que estamos ahí viendo en el centro de la papila circunvalar. Acá hay que en el esquema mayor, en el círculo que está abajo a tu izquierda, en el círculo que ¿dónde está dice papilas circunvaladas? El que donde dice sabores amargos. dice exactamente. Ese circulito azul que está hasta abajo, ándele. Ahí vemos la papila circunvalada, vemos cómo pusieron en una forma translúcida la pared que está rodeando a la papila. En el centro tenemos la papila, ¿sí? Y obviamente vemos entre la pared y la papila el surco interpapilar. En el tallo de la papila que está al centro, un poquito más arriba, ahí, en ese tallo, no tan arriba, porque ya es en la porción superior de la papila y es donde encontramos los corpúsculos. Ahí en ese tallo, hacia las orillas del tallo de la papila, vamos a observar nosotros que vamos a encontrar muchos conductos de desembocadura, ¿sí? Esos conductos de desembocadura que vamos a encontrar ahí son los conductos de las glándulas de von Ebner. Si les preguntan en el examen dónde se localizan las glándulas de von Ebner o glándulas salivales linguales, se encuentran aquí en el tallo de la papila circunvalada y desembocan hacia el surco interpapilar. ¿De acuerdo? ¿Qué función tienen estas glándulas de von Ebner? Van a producir una saliva de tipo seroso, ¿sí? Y van a contener una enzima. ¿Qué enzima es la que contienen, Ale? La lipasa. La lipasa lingual. Ojo, ¿quién produce la lipasa lingual? Las glándulas de von Ebner en las papilas circunvaladas. ¿Sí? Y esto nos va a ayudar en el proceso de digestión de las grasas, pero no es una lipasa que nos va a ayudar con todas las grasas, ¿verdad? Es una lipasa que se va a producir y que va a actuar específicamente sobre aquellas grasas de origen vegetal, ¿sí? Y más específicamente sobre la tributirina. Por lo tanto, su nombre químico es tributirinasa, exactamente sobre esa tributirina, y nos va a empezar a llevar a cabo el proceso de digestión de este tipo de grasa. ¿Ok? ¿Qué más, hija? Sí, ok, y ya le podemos dar a la que sigue, por favor. No, todavía no. A ver, dale a la otra. Si regresas, nos falta, fíjense que hasta nos lo marcaron con una flechita roja del lado derecho. Sí, sí, sí. Que les dije, en algunos autores nos están marcando que tenemos 4 tipos de papilas, las papilas foliadas, ¿sí? Si se fijan, nos dicen fungiformes. ¿Por qué fungiformes? Porque tienen forma de hongo, de honguito, así como les estaba diciendo ahorita Ale, ¿sí? Filiformes, ¿por qué? Porque terminan en un filo. Circunvaladas, ¿por qué? Porque están protegidas por una pared papilar que está protegiendo a esa papila central, ¿sí? Entonces acá dicen foliadas. ¿Por qué foliadas? Porque tienen forma de hoja, forma de uso, ¿sí? También en los animales inferiores están muy desarrolladas. En el ser humano, por las mismas situaciones que mencionamos hace rato, porque hemos variado mucho nuestra alimentación, porque aprovechado los procesos de cocción del alimento, pues ya no son tan necesarias estas papilas
foliadas, ¿sí? ¿En dónde las vamos a encontrar en mayor abundancia y un poquito más desarrollada? En los bebés, en los pequeñitos, en los infantes que todavía se alimentan al seno materno. ¿Y esto para qué nos sirven las papilas foliadas? Las papilas foliadas, ¿ustedes tienen perrito o gatitos o alguna mascotita que les ha llegado a lengüetear la mano? Sí, por eso es que se siente como más lisita su lengua. A algunos se siente más áspera, si no aquellos que han comido lengua y que han acompañado a su mamá a comprar al mercado la lengua de res, si le pasan la mano por encima la van a sentir como un poquito áspera, ¿sí? Eso es debido a que tienen más abundantemente estas papilas foliadas. Las papilas foliadas nos ayudan en el proceso de masticación, ¿sí? Y si ustedes han visto cuando sus animalitos comen, ¿sí? Utilizan mucho la lengua para poder llevar hacia el hocico el alimento, para poder subir el agüita también y poder comer, tomar el agua, ¿sí? Ese tipo de papilas. Ya les dije, en el ser humano, ¿qué es lo que pasa? En el bebé las tenemos todavía desarrolladas. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar en el proceso de succión, nos va a ayudar para que la lengua agarre perfectamente al pezón y pueda ser succionado perfectamente. Obviamente también aquí con el proceso, con los músculos glucinadores que nos van a ayudar también para eso, cuando estamos pequeñitos, ¿sí? Pero ya conforme vamos avanzando en la edad, ¿qué es lo que va pasando? Ya no necesitamos hacer esa función, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que estas papilas foliadas se van a ir lisando, se van a ir, ¿cómo se dice? Involucionando, ¿sí? Entonces, ya en el adulto, obviamente, si buscamos en el adulto mayor, pues el adulto mayor ya no tiene esas papilas foliadas, ¿sí? Entonces, por eso en algunos libros ya no las van a encontrar ustedes como tal y nada más nos describen las tres que están del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración? Y por eso quería que no la pasara todavía Ale, porque quedó todavía, fíjense, está la flechita de que nos estaba señalando, hey, faltan aquí las papilas foliadas de mencionar. Sí. ¿Sí? Entonces, hasta con rojo nos lo puso Ale para que no se le olvidara y se nos Se faltaba. me olvidó. Sí. Pero muchas gracias, profesor. No, al contrario, gracias a ti. Lo que sigue, por favor, Ica. Ahora sí, vamos a la que sigue. Dale. Ahora sí, vamos a tener una submucosa, que esta va a estar en la lengua, va a ser el núcleo histológico de las glándulas. Para ser específicas, en las glándulas de von Ebners, que son las que se encuentran en las papilas circunvaladas. Su armazón fibroso es la lámina del hiogloso y surge en el septum lingual. Este septum es el que le va a dar forma, yo me lo imagino, como si fueran todos los músculos que dicen, me voy a fusionar aquí, y eso es lo que le va a dar forma a la lengua. Como pues ya habíamos visto, pues la lengua va a estar formada por músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. Ok, bueno, le puedes dar a la que sí. El esquema para verlo, ahí tienes a todos los músculos intrínsecos de la lengua, ahí puedes ver por lo menos dos tipos, si no todos los tipos, pero sí tenemos por lo menos dos tipos, y tenemos algo que acabas de mencionar muy, muy importante, el septum transversum, que es ese que marcamos como tabique, que lo pusieron así en forma así como plateadita, como grisácea. Ese es el septum transversum, ¿sí? Que es un esqueleto fibroso, fibromucoso, ¿sí? Porque va a estar, si ustedes se fijan, asciende todo ese tabique, todo ese septum transversum, desde la porción de la raíz de la lengua hasta arriba, vemos su base de la lengua, que también está el septum, y se empieza a desvanecer, se empieza a perder, donde encontramos ese surco lingual que está en un surco longitudinal que nos marca la separación entre el lado derecho y el lado izquierdo de la lengua, ¿sí? Entonces, ahí lo podemos ver, y así como va ascendiendo, también se va proyectando hacia el vértice de la lengua, hacia la punta de la lengua, también se va proyectando ese septum transversum, favoreciendo de esta manera que tanto músculos intrínsecos como músculos extrínsecos se inserten en él, para favorecer de esta manera, como les estaba diciendo Ale, dar la forma
que va a tener esa forma piramidal que tiene la lengua y que nos va a ayudar, obviamente, para todos los procesos, tanto de masticación como de deglución, como de la articulación de la palabra y para ayudar también para la fonación. ¿Ok? Entonces, si aprovechamos este esquema, podemos, de ese septum transversum, pues vamos a ver ahí los músculos, y algunos músculos intrínsecos, como son los que estamos viendo después de la mucosa, de la línea que nos marca la mucosa en el dorso de la lengua, vemos abajito, así como si fueran unos puntitos que dicen, y de hecho del lado derecho viene el nombre que dice longitudinal superior. ¿A qué se refiere ese longitudinal superior? Pues al músculo longitudinales que vamos a encontrar en la superficie. Vamos a encontrar, si tenemos uno superior, también debemos tener uno inferior, ¿verdad? Y abajito también, abajo vamos a encontrar nosotros que hay otra vez puntitos, fascículos que se ven ahí cortados abajo, más abajito, ahí, te pasaste. Bueno, estos de ahí, ¿sí? Van a formarnos el músculo longitudinal inferior de la lengua, ¿sí? Estos son músculos intrínsecos. ¿Por qué los vemos así? Porque estamos viendo un corte coronal de la lengua, nada más de su base y de su raíz. Entonces, por eso nada más estamos viendo esos fascículos cortados. Y también podemos ver, de hecho, tenemos a los 3 tipos de músculos. Vamos a encontrar en la porción entre los 2 fascículos superior e inferior de longitudinales de la lengua, encontramos a los 2 fascículos que nos faltarían, ¿verdad? Unos que van de borde a borde y se ven así en forma horizontal, ¿sí? Del borde izquierdo hasta el borde derecho, y que van a ser los músculos transversos de la lengua. Y otros que vamos a que van a ir desde el longitudinal superior hasta el longitudinal inferior en forma vertical, y van a ser los músculos verticales de la lengua, ¿sí? Esos músculos son los 3 tipos de músculos intrínsecos de la lengua, y ya los estamos viendo aquí de una vez. Ayer los mencionaron en la anatomía de lengua, ¿sí? Así como les está marcando aquí estos músculos que estamos viendo para aprovechar que tenemos la diapositiva, y que está muy buena la diapositiva, y nuevamente les recalco lo que ayer les dijo el doctor Campos, ¿sí? No sean egoístas, pongan por favor su pie de diapositiva en el cual podamos ver nosotros de dónde fue obtenida la información, porque están muy buenos los esquemas, me gustan mucho, ¿sí? Son del Grey, profesor. Son del Grey, sí, ya nos lo habían dicho el día de ayer, pero acuérdense que ya para presentaciones futuras ustedes deben de poner ese pie de diapositiva siempre, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, también vamos a ver aquí que formando parte de esa lengua tenemos algunos músculos que vienen externos a formar parte de la lengua, como son el músculo palatogloso que nos marca del lado izquierdo, el estilogloso también que nos está marcando, el biogloso y el geniogloso, ¿sí? Entonces, tenemos ahí fascículos musculares que se van a encontrar tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y que van a formar parte de esos músculos extrínsecos de la lengua. Tienen su origen fuera del cuerpo, de lo que es la estructura de la lengua, y vienen a formar parte de esa misma estructura, insertándose, obviamente, ¿no se van a insertar? Pues en el tabique o septum de la lengua, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más, Ale? ¿Qué otra cosa? Vamos a continuar, ya creo que hasta de lengua ya es lo único que tengo. Sí. Ya basta, ¿verdad? Ya. Sí. Ok, ahora vamos con las glándulas salivales menores. Estas glándulas las hemos estado mencionando, bueno, menos las genianas, que son las que se encuentran algunos molares. Estas no todos los autores las van a considerar, pero pues algunos sí. Entonces, bueno, vamos a tener a las glándulas menores. Estas van a ser localizadas en la submucosa, excepto las palatinas, que van a estar en la lámina propia. Estas van a tener una secreción mucosa. Principalmente cuando hablamos de secreción mucosa nos vamos a referir a las mucinas. Esto lo vamos a ver igual un poquito más adelante, pero igual es muy, muy importante. Suponiendo que tengamos un 100% de toda la secreción salival, todas las glándulas menores, solo nos van a aportar un 5%. Que todas las glándulas menores nos van a aportar solo un 5% de un 100% de saliva que tengamos. O sea, por ejemplo, si tenemos
Algunos autores marcan que la saliva Se está yendo tiene tu audio. un... ¿Ya me escucha mejor, profesor? Ay, Dios. ¿Ya me escucha mejor? ¿Sí, sí me escuchan o no me escuchan? Doctor, yo creo que es su internet, porque, bueno, por lo menos yo sí la escucho bien. Yo sí te escucho. ¿Sí? Yo también. Ah, Ok. bueno, si no, ¿qué hacemos? Bueno, voy a continuar y ya si el doctor dice algo, pues ya lo agrega. Bueno, entonces, suponiendo que las glándulas, todas las glándulas salivales mayores y menores, van a formar en un promedio de 1 a 1,5 litros de saliva. La secreción salival va a disminuir durante la noche. Esto es muy importante también. Ok, le podemos dar a la... Ah, igual, me faltó mencionarles, pero en el piso de la boca va a ser, o principalmente en la lengua se van a detectar los sabores ácidos. Eh, al detectar estos sabores ácidos, lo que vamos a hacer es vamos a estimular la secreción de la saliva. ¿Esto por qué? Porque la cavidad oral tiene un pH de 6 a 7. Entonces, al momento de cambiar este pH, lo que hace nuestro cuerpo es decir, no, es que, ¿qué está pasando? No, yo necesito mi pH normal, porque pues igualmente el pH va a afectar mucho a la proliferación de algunas bacterias, de algunas otras cosas, pero esto también es muy importante. Ok, podemos continuar. La que sigue. Ok, ya llegamos a las glándulas salivales mayores. Estas van a ser tres, va a ser la glándula parótida, la glándula submaxilar y la glándula sublingual. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Aquí traigo una imagen muy bonita de la glándula parótida. Esta glándula va a estar cubriendo al macetero. Tiene un promedio, bueno, de largo, de longitud de 7 a 8 centímetros y de ancho va a tener de unos 3 a unos 4. Tiene un peso de 20 a 30 gramos. Esta glándula es una glándula lobulada y capsulada. Eh, de igual forma, algunos autores manejan que tiene una forma de pirámide plana. Esta se Invertida. va a encontrar, ajá, una plana invertida. Esta se va a encontrar delante del conducto auditivo externo. Bueno, aquí no se puede ver mucho, pero está muy bien. De igual forma va a tener una secreción, una irrigación por medio de la carótida externa y sus venas van a ser o van a drenar en la vena yugular externa. Bueno, lo de la secreción lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para irles adelantando, esta va a tener una secreción de tipo serosa. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Aquí está muy bien ejemplificado cómo es que se ve que solo pasa por delante del músculo macetero lo que sería el nervio facial y pues aquí tenemos a la glándula parótida con nuestra, pues su respectiva arteria y su vena. Pues a la que sigue, por favor. Ok, bueno, ahora vamos a tener a las glándulas submaxilar. Esta se va a encontrar bueno, va a estar situado a lo largo del cuerpo de la mandíbula, principalmente, o su localización exacta es en la fosita submandibular. Esta va a tener una forma como de garfio, o como de una garrita, como les decía anteriormente. Esta va a tener bueno, aquí tengo un poquito de duda, porque en dos libros que leí manejan que es una glándula que va a tener una longitud de 3 a 4 centímetros y otros autores dicen que es de 5 centímetros, pero yo creo que es mucho para 5 centímetros y 4 se me hace Lo que un pasa poquito es más que razonable. a veces se considera completamente, esa garrita que estás diciendo, si te fijas aquí en el esquema, nos está marcando la garrita así como que sube y está agarrando el borde libre del músculo miloyoideo, ¿sí? Entonces, a veces se toma la longitud nada más del borde anterior hasta el borde superior donde hace la curvatura para agarrar el músculo, se toma la longitud hasta ahí, ¿sí? Y entonces dices, pues nada más mide de 3 a 4 centímetros, pero hay autores que no, que se continúan midiendo hacia esa curvatura que dio hacia arriba el ganchito para abrazar al músculo. Entonces dicen, no, llega a medir hasta 5 centímetros porque también esta porción cuenta, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tomamos nosotros en el sistema digestivo que tiene como longitud? Nosotros manejamos que es de 3 a 4 centímetros. ¿Ok? Y
Sí, ok. Algunos libros consideran a esta glándula de forma, realmente la forma no es del todo relevante, pero bueno, algunos libros comentan que puede ser de una almendra, ¿sale? La glándula parótida, que es la más voluminosa, dicho sea de caso, y ahí ustedes la ven, tiene forma de pirámide triangular. La glándula submandibular tiene una forma más o menos como de una almendra y la glándula sublingual como de una oliva aplanada. Esa garrita que tú nos estás comentando, en ocasiones está presente y en ocasiones no está presente, eso dependiendo de la variabilidad genética de cada persona, ¿no? Entonces, puede que esa prolongación, ese anexo, ese accesorio que mira hacia el piso de la boca esté presente en algunas personas, ¿no? Bueno, eso ya es cuestión genética, ¿no? Adelante. Ah, ok, muchas gracias, profesor. Ok, bueno. Entonces, esta va a estar, bueno, se va a encontrar entre los músculos milioideo y el hipogloso. Y esta va a ser una glándula capsulada y lobulada. Aquí vamos a encontrar a los conductos de Harton. Bueno, aquí no se ven. Bueno, sí, sí, sí se ven. Estos Wharton. conductos son los que... De Wharton, sí, me disculpo. Son los que van a dirigir la saliva. Y bueno, van a desembocar en los canículos sublinguales y estos van a estar al lado del frenillo lingual. En las La carúnculas, arteria que la va a irrigar en las carúnculas o en la... papilas. Sí, acuérdate, Ajá. una papila o carúncula es un orificio de salida de un conducto, ¿sale? Ya vamos a hablar en su debido momento de la papila abovenal mayor o carúncula mayor. Ahorita en boca en particular estamos hablando de conductos salivales, el conducto parotidio de Stenón, estamos hablando de conducto de Wharton, que es el mandibular, y estos orificios, bueno, en este caso el sitio de desembocadura de los conductos se les llaman papilas o carúnculas, reciben el nombre del conducto y de la glándula que drena, ¿no? Si tienes, si tienes una glándula parótida, tienes un conducto parotidio y una carúncula o papila parotidia, ¿no? Ya nos decías, si mal no recuerdo, desemboca a la altura del segundo molar superior. En el caso de la glándula submandibular, esta desemboca en las papilas o carúnculas sublinguales. ¿Vale? Ahorita nos vas a decir cuáles son los conductos o el conducto que drena la glándula sublingual y hacia dónde se dirige, pero acuérdate, se llaman papilas o carúnculas. Adelante. Papilas frenilales. Ok, muchas gracias. Y bueno, esta va a estar irrigada por la arteria facial y la lingual y va a tener un drenaje venoso que va a ser por las venas submandibulares y sublinguales y estas van a drenar en la vena lingual y en la facial. Le puedes dar, bueno, de igual forma, aquí podemos tener a la sublingual, que esta mide de 3 centímetros y va a tener un peso de 3 a 4 gramos. Bueno, esta también, como ya nos había dicho el profesor, va a tener una forma plana o estrecha. Esta se va a encontrar en el tercio anterior del piso de la boca. Y bueno, eh, ¿le puedes dar a la que sigue, por favor? Bueno, aquí les puse una tablita esquematizando o más bien sintetizando todo lo que ya les había dicho, dónde se encuentran y bueno, su forma. Ya les puedes dar a la que sigue. Ah, ok, algo muy importante. Todas las glándulas salivales principalmente van a estar formadas o van a tener una unidad funcional. A esta unidad funcional se le va a llamar cialona. Esta cialona es la unidad funcional, así como el glomérulo existe, igual existe una cialona que va a ser nuestra unidad funcional. Entonces, esta consiste en un adenómero, aquí lo pueden ver con los colores rojo y amarillo, o también llamado acinos, y va a tener el conducto intercalar y los conductos excretores y el conducto estriado. Entonces, el acino es un saco ciego compuesto de células secretoras. Estas células secretoras van a depender mucho del tipo de glándula o van a depender mucho de la glándula y estas pueden ser cerosas, mucosas o mixtas. De igual forma, el,
A la de número se le conoce, o el término acino quiere decir uva o baya, que se refiere a la unidad de secreción de las glándulas. La secreción serosa se va a basar en proteínas y en agua, y la secreción mucosa en mucinas. Y cuando hablamos de una secreción o de una glándula con secreción mixta, vamos a decir que tienen estas dos secreciones, como una combinación de ambas. En la glándula parótida vamos a tener una secreción exclusivamente serosa, como ya les había dicho, porque va a predominar el agua y las proteínas. La glándula submandibular tiene una secreción mixta, esto quiere decir que va a tener tanto, va a secretar serosas como mucosa. Y la glándula sublingual, esta tiene una secreción mucoserosa, aunque es mixta, muchos autores, el Ross, nos marca que es mucoserosa porque va a tener principalmente o va a predominar el moco. De acuerdo a lo que ya habíamos visto con los tamaños de las glándulas, algunos pensaríamos que la glándula parótida, por ser la más grande, pues va a secretar mayor cantidad de saliva y esto pues no va a ser así. Esta va a secretar, suponiendo que tengamos un 100% de la secreción salival, esta va a tener de un 25 a un 30% de la secreción. La glándula submandibular va a tener de un 70 a un 75% de esta formación total y la glándula sublingual va a tener un 5% de la saliva. Si tomamos en cuenta estos valores que les puse aquí, van a decirme, ay, pero es que falta un 5% de ese 10%. Pues hay que recordar que las glándulas salivales menores nos van a dar un 5% en el total de esta salivación. Y bueno. Sí, bueno, ahí lo importante, antes de que continúen con dientes, es que recuerden muy bien estos porcentajes. ¿Me puedes regresar a la anterior, por favor? A la otra anterior, al esquema. Por favor, ahí está, este está perfecto. ¿Vale? Si ustedes se dan cuenta en esta imagen, nosotros, bueno, ya nos está comentando su compañera que tenemos tres pares, ¿no? De glándulas salivales mayores, ¿no? Dos parótidas, dos mandibulares, dos sublinguales, ¿no? En teoría, la que tiene mayor volumen, la que tiene mayor peso, ¿no? Aproximadamente 25 a 30 gramos, ¿no? Nos estaban describiendo, es la parótida. Entonces, de las tres glándulas, ¿no? La que tiene un peso medio es la submandibular y la sublingual tiene un peso inferior, ¿no? Es la más chiquita y la menos voluminosa. Nosotros podríamos suponer que la glándula parótida sería la glándula, al ser la más voluminosa, es la que la que más aporta saliva, cuando la realidad es que no, ¿no? Si se dan cuenta, en los porcentajes que nos maneja su compañera, ahora regresamos nuevamente a la imagen, por favor. Entonces, la glándula parótida, si bien es la más voluminosa, no es la que la que aporta mayor cantidad de saliva en forma total, ¿sale? La que más aporta saliva es la glándula submandibular, ¿sale? Entonces, la glándula parótida, si se dan cuenta, aporta un 25 a 30%, la glándula submandibular es la que más aporta con un 70 a 75% y la que menos aporta de las mayores son las glándulas sublinguales. Son las más chiquititas, son las de menos peso y son las que menos aportan. Ahora, con respecto a la histología ya en particular de las glándulas salivales, como bien dice su compañera, las glándulas salivales van a estar compuestas principalmente de acinos, ¿sí? De estructuras acinares, que son racimos de uvas, son estructuras en forma de racimos de uvas. En ocasiones van a encontrarse estructuras túbulo-acinares, pero en términos generales, nosotros vamos a tener, acuérdense que una glándula tiene un componente funcional que es el parénquima y un estroma. Bueno, hablando en particular del parénquima, que está compuesto por estos acinos, nosotros, bueno, su compañera nos comenta un término muy importante que se llama cialona, ¿no? Así como la nefrona, que es la unidad funcional del riñón, la cialona va a ser la unidad funcional de las glándulas salivales, ¿no? De las glándulas salivales mayores. Entonces, estos acinos, estas estructuras en forma de racimos de uvas se les van a conocer como cialonas, ¿no? Aquí lo importante de la cialona es identificar las células que se encuentran funcionalmente como parte de la secreción, ¿no? Entonces, ahí inclusive en color rojo nos ponen un tipo de células rojas, ¿no? Serían en este caso las células serosas.
En amarillo nos ponen las células mucosas, y entonces, dependiendo de la glándula y del tipo de secreción, van a contener más células serosas, más células mucosas, ¿no? Mayor predominio de células serosas o de células mucosas, ¿no? Entonces, en el caso de la glándula parótida, ahí dice su compañera que su secreción es serosa. ¿Qué quiere decir? Que el adenómero o que esa cialona va a contener en ese acino células serosas, ¿no? Va a haber, no van a existir células mucosas, o si las existen van a ser en muy baja cantidad, ¿no? En escasa cantidad. Prácticamente los libros, las histologías están, nos marcan que la secreción parotidia es 100% serosa. Dicho sea de paso, también algo importante con respecto a la parótida es que aquí, en esta glándula en particular, es donde se va a liberar nuestra amilasa salival, nuestra enzima amilolítica de la boca, ¿sale? Entonces, en el sitio donde se produce la glándula, la amilasa salival o tialina, ya van a checar más adelante cuál es el mecanismo por el cual fraccionan los polisacáridos, es la glándula parótida, ¿no? La amilasa salival es producida en la glándula parótida. La glándula submandibular y sublingual van a contener tanto células serosas como células mucosas, ¿sale? En el caso de la glándula submandibular, dice su compañera, tiene una secreción mixta, es decir, tiene tanto secreción serosa como mucosa, aunque claro, tiene un mayor predominio de células serosas, se pasó, que de células mucosas, pero bueno, el porcentaje es más o menos equilibrado, ¿no? Se habla de un 60 de serosas contra un 40 de mucosas, ¿no? Entonces, se dice que en realidad es una secreción cero mucosa, pero bueno, para fines de módulo, para fines de examen, lo vamos a manejar como secreción mixta. Y en cambio, en el caso de las glándulas sublinguales, pues si bien es cierto que sí se encuentran una pequeña proporción, un 5% de células serosas, el 95% restante de lo que es la cialona de esta glándula van a ser de células mucosas. Por lo tanto, algunos libros coinciden en que este tipo de secreción va a ser de tipo mucoseroso, o algunos refieren definitivamente que es mucosa, ¿no? Entonces, para que esto lo tomemos en cuenta, porque bueno, entre las histologías pueden haber algunas variantes en cuestión de términos. También ahí lo importante, ya para concluir con la parte de glándulas y pasarnos a dientes, vemos ahí que las glándulas, acuérdense que una glándula endocrina tiene un conducto de secreción. Este conducto, o el primer conducto que se pone en contacto con el acino salival, es el conducto intercalar. Conforme va avanzando ese conducto, va haciéndose más grande, van acumulándose más células, hasta finalizar en un conducto mayor que se llama conducto parotidio, conducto submandibular, conducto sublingual, dependiendo de la glándula que estemos estudiando, ¿no? También en este caso, en estos conductos, algo muy interesante que ocurre, muchachos, es que en estos conductos van a encontrarse receptores para algunas hormonas. Por ejemplo, se van a encontrar receptores para aldosterona, receptores para antidiurética, ¿sale? Por esa razón, por ejemplo, cuando nosotros estamos deshidratados, en muchas ocasiones tenemos boca seca, porque la antidiurética, por ejemplo, jala toda el agua que se pueda, ¿no? No solamente del riñón, sino también del tubo digestivo, de la misma saliva, ¿no? De los mismos conductos. ¿Para qué? Para que se pueda recuperar agua en el espacio vascular. La aldosterona, por ejemplo, también va a recolectar sodio, así como lo hace en el túbulo contorneado distal, que ustedes ya lo vieron el semestre pasado. También la aldosterona hace algo similar, pero en los conductos salivares, ¿vale? Entonces, bueno, aquí recuerden muy bien estos porcentajes. No sé si se los vayan a preguntar en evaluación, pero si se los preguntan, recuerden que la glándula que mayor aporta saliva es la submandibular, ¿no? Adelante, doctora. Ok, muchas gracias, profesor. ¿Sí me escuchan? Sí, Ok. Ahora vamos a pasar a dientes. Pues, ¿qué son los dientes? Estos son órganos mineralizados que permiten la masticación. Están formados de calcio, sales de hidroxiapatita y material proteico. Estos están diseñados para cortar, rasgar, triturar la comida que nosotros ingerimos, y para que así esta pueda mezclarse con la saliva y ser tragada. ¿Le puedes pasar a la esquina? Bueno, vamos a tener lo que son dos arcadas.
la arcada superior, que está en el hueso maxilar, y la arcada inferior, que está en la mandíbula. La forma y la función del diente es dependiendo del tipo de diente que estemos hablando. ¿Me puedes pasar? ¿No? Aquí está. Bueno, primero vamos a tener a lo que son... esta es son dientes de un adulto, porque ahorita les voy a hablar de la dentadura primaria. Vamos a tener a lo que son los incisivos, vamos a tener dos, que es el central y el lateral. Estos son dientes de borde cortante o en cincel, que se disponen de la parte frontal de la boca, y estos son útiles para cortar, por ejemplo, el primer, como cortar una zanahoria, con estos dientes se puede hacer. Luego vamos a tener lo que son los caninos. Estos van a ser dientes de borde como de cúspide y tienen forma cónica y su terminación va a ser en punta. Estos se utilizan para desgarrar o separar, por ejemplo, para masticar, bueno, para desgarrar la carne. Luego vamos a tener los premolares. Estos pueden presentar dos raíces y tienen como una corona en su parte superior y también tienen como una parte aplanada y presentan prominentes crestas. Estas les van a ayudar para la función de triturar. Luego vamos a tener los molares, que estos presentan una superficie aplanada que va a ser mayor a los premolares y su función es la de molienda. Vamos a tener lo que son dos incisivos. Bueno, le pasas a la siguiente para que les explique. Este es un odontograma. Las arcadas se van a dividir en 4 cuadrantes. Vamos a tener, por ejemplo, el cuadrante superior izquierdo va a estar compuesto por 2 incisivos, lo que les dije, el central y el lateral, un canino, vamos a tener 2 premolares y 3 molares. En total van a ser 8 dientes por cada cuadrante. Entonces, en lo que es la arcada superior vamos a tener 16 dientes, y igual en la arcada inferior vamos a tener 16, en total vamos a tener 32. Los molares no siempre van a ser 3 porque no a todas las personas les sale el último molar. Y para que puedan, bueno, por lo que investigué, vamos a utilizar este odontograma y va del 11 al 18 por la posición del cuadrante, y de aquí digamos del 21 al 28 porque es otro cuadrante, y los inferiores del 41 al 48 porque es el cuadrante 4, del 31 al 38 porque es el cuadrante 3. Hasta aquí no tienen preguntas, ¿verdad? No. Ok. Luego vamos a tener, este es un odontograma de una dentición temporal. ¿Le puedes cambiar, por favor? Aquí está. Vamos a tener los dientes temporales, también llamados deciduos, primarios, caducos o de leche. Es una dentición de un niño. Se trata de piezas dentales que obviamente van a ser temporales y forman la dentición primaria. En este caso, ¿me puedes regresar para que les explique? Gracias. Como les expliqué, vamos a tener 4 cuadrantes. Como les dije, digamos, estamos hablando del cuadrante superior. Vamos a tener lo que son 2 incisivos, el central y el lateral, un canino, y solo vamos a tener perdón por el ruido. Y solo vamos a tener 2 premolares. ¿Le puedes pasar, por favor? En total vamos a tener lo que son 5 dientes en cada 5 dientes en cada cuadrante. En la siguiente, por favor. Bueno, los dientes van a estar irrigados por la arteria maxilar, la alveolar superior y la posterior. Van a tener un drenaje venoso por la vena alveolar inferior y por el plexo pterigoideo que viene de la maxilar y por la vena alveolar superior.
Vamos a tener un drenaje linfático por los ganglios submandibulares, submentonianos y los mentonianos. Los dientes van a estar inervados por el nervio trigémino. Como bien nos habían dicho, este va a tener 3 ramas, pero los dientes solo van a estar inervadas por 2. El nervio maxilar, que va a inervar a los dientes que están en el hueso maxilar o en la arcada maxilar, y los nervios, y el nervio mandibular, que va a irrigar lo que es la arcada mandibular. La que sigue, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar del diente como más internamente. Vamos a tener a lo que es la corona, que es la parte expuesta del diente. Esta está recubierta por el esmalte. El esmalte es un tejido más duro y más estable que lo que son, bueno, esto se debe a que sea más duro porque tiene cristales de fosfato, calcio y de empaquetamiento, y contribuye a lo que es de origen biológico más duro, que había leído que es más duro que el hueso. El esmalte ¿quiere aportar algo? No. Adelante. ¿Muy bien? Ok. Bien, va bien. El esmalte está compuesto aproximadamente de un 95% de material calcificado o inorgánico, y solo un 3% de material orgánico, o sea, agua. Y sí, este esmalte está perfectamente equipado para resistir en lo que son, pues, como, bueno, es muy resistente para lo que es la masticación. Durante la infancia es importante lo que es el aporte de grandes cantidades de calcio, fosfato y de vitamina D, para que el esmalte se mantenga íntegro y resista a lo que son las caries. Luego vamos a tener a lo que es la capa media o la dentina. Se distingue del hueso en que esta no tiene células vivas. En cambio, lo que sí es que tiene procesos citoplasmáticos que se extienden desde lo que es la dentina a partir de las células de la cavidad pulpar central. Aquí se puede ver lo que es la cavidad pulpar central. ¿Lo puedes señalar, por favor? Para que me entiendan. Ándale. Y esta es esponjosa y es muy vascularizada. Esto es gracias a que recibe sus vasos sanguíneos e inervación a través de lo que es un túnel estrecho, que es el conducto radicular, que es el que está en un circulito, aquí donde pasan. Y estos están localizados en lo que es la base de la base del diente o la raíz. Luego vamos a tener lo que es el cuello, que es el que marca la delimitación entre la raíz y la corona, y es la porción visible del diente, y se proyecta por lo que es encima del tejido blando, que son las encías. Luego vamos a tener a lo que es la raíz. Se encuentra fijada en una cavidad del hueso, que es el alveolo. Este va a tener fibras de colágeno del ligamento periodontal que se extienden de lo que es la dentina a la raíz del hueso alveolar. Así se crea lo que es una articulación. Lo que había leído es que los dientes no tienen articulación, pero solamente va a tener esta, que es conocida como una gonfosis. De hecho, la articulación así se llama, ¿eh? Es una gonfosis o una articulación gonfósica. Ajá. Luego vamos esta raíz va a tener una capa de cemento que la va a cubrir toda. Lo que va a hacer, el cemento lo que va a hacer es aportar protección y va a fijar firmemente al ligamento periodontal. Este cemento es muy similar a la estructura histológica del hueso, solo que es menos resistente a lo que es, menos resistente a lo que es la dentina. Aquí les puse una tablita de porcentajes de componente inorgánico y orgánico. Muy bien. El esmalte tiene componente inorgánico de un 95%,
mientras que la dentina tiene un 70% y el hueso un 65% de componente inorgánico. Luego vamos a tener que de componente orgánico, el esmalte va a tener un 2%, la dentina un 20% y el hueso un 24%. Y de agua, el esmalte solo va a tener un 3%, la dentina un 10% y el hueso un 15%. Buena comparación. Uh-huh. Qué buena comparación, hija. Gracias. Luego vamos a hablar sobre la saliva. La saliva es un líquido incoloro e insípido. Tiene una densidad de 1.002 a 1.012 y va a tener un pH entre 6.5 y 7.4. La cantidad de saliva que podemos producir, digamos, en una hora es de más o menos 15 mililitros, pero a lo largo del día podemos producir de 1000 a 1500 mililitros. Esta saliva va a tener composición inorgánica y composición orgánica. La inorgánica va a componerse de principalmente de agua y proteínas y electrolitos, y la orgánica van a ser enzimas digestivas de lipasas, lisozima y albúmina. ¿Ya puedes cambiar, por favor? Es lo que les decía, que tiene fracción inorgánica y orgánica. De inorgánica vamos a tener a lo que son el sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, magnesio, hierro, zinc, cobre, bicarbonato y yodo. Y de la fracción orgánica vamos a tener, bueno, de las proteínas más importantes, vamos a tener a la tialina o a la amilasa. De la amilasa les voy a hablar más adelante, que es la principal, bueno, la que más, digamos, importa en este caso. Y ¿le puedes cambiar, por favor? Vamos a tener las funciones de la saliva, va a tener tanto no digestivas como digestivas. De digestivas va a lubricar y proteger los tejidos duros y blandos orales, ya sea paladar o los dientes. Lubrica y protege lo que es la mucosa faríngea y el esófago. Limpia la mucosa y los dientes. Tiene actividad antimicrobiana. También va a permitir lo que es la fonación, lo que ustedes saben. La neutralización de ácidos orales, y participa en lo que es la remineralización del esmalte, y tiene excreción de sustancias. Y en las funciones digestivas va a hidratar a los alimentos y va a facilitar lo que es, bueno, que se arme el bolo alimenticio, va a facilitar la masticación, la deglución, y va a permitir el sentido del gusto, y va a iniciar lo que es la digestión del almidón y del glucógeno. ¿Le puedes pasar, por favor? Bueno, vamos a tener lo que es la estimulación salival. Esta va a ser, bueno, vamos a tener que esta es principalmente controlada por control neural. Vamos a tener dos reflejos, el incondicionado y el condicionado. Digamos, el incondicionado va a ser por la presencia de alimentos en la boca, y principalmente secos o agrios, y el reflejo condicionado va a ser por el olor o incluso pensar en comida. Vamos a tener que las glándulas salivales están inervadas por los nervios parasimpáticos, colinérgicos, como lo son el simpático adrenérgico, las fibras simpáticas, y estos nervios pueden estimularse, como ya les había dicho, por mediante reflejo incondicionado y ¿cómo se llama? Sí. Por el reflejo incondicionado, que ya les había dicho que es mediante alimentos en la boca, o el reflejo condicionado por el olor o solamente por pensar en ella. Vamos a tener que la estimulación parasimpática va a ser provocada por una secreción abundante de saliva, y esto va a ser por la secreción de la amilasa, también aumenta esto. ¿Mande? No, te iba a complementar que eso que estabas mencionando ahorita con respecto al sabor, al olor, a la presencia del alimento,
a la visualización del alimento. A eso se le llama fases de secreción. Anteriormente lo marcábamos como fases de secreción gástrica. Se estudió únicamente con el experimento que hizo Pavlov, se estudió únicamente con la secreción gástrica, pero realmente nos hemos dado cuenta a través del paso del tiempo que esas fases de secreción se llevan a cabo en todo el tracto digestivo, ¿sí? Entonces, a la fase que te estaba refiriendo con respecto a ver, oler, tocar, sentir el alimento, se le llama fase de secreción cefálica, ¿sí? Esa fase de secreción cefálica, obviamente, tener una experiencia previamente adquirida con respecto al alimento, para que una vez que nosotros olamos, veamos, escuchemos, percibamos el sabor o toquemos el alimento, con eso es más que suficiente para que se empiece a desencadenar la fase salival, ¿sí? Entonces, recuérdenlo, porque lo vamos a retomar cuando lleguemos a estómago. Se llama fase de secreción, y la primera fase de secreción es esta que nos acaba de describir Jess, que es la fase de secreción cefálica. ¿Ok? ¿Qué más, Jess? Bueno, debido a esto, ya que la... sí, por sí. No, termina esto. Quiero que concluyas ahorita lo de saliva para que podamos dar un break. Ok, ahí voy. Debido a la estimulación parasimpática, ya que tenemos un aumento considerable de saliva, la concentración de amilasa que vamos a tener va a disminuir. Entonces vamos a tener la estimulación simpática. Esta va a causar vasoconstricción e inhibe la secreción de saliva serosa, pero aumenta lo que es la concentración de amilasa. Vamos a tener lo que es la descarga simpática asociada al miedo y a la excitación, y esta excitación hace que la boca se seque. Si les queda duda de qué es PIV, es péptido intestinal vasoactivo. ¿Le puedes cambiar, por favor? ¿Quiere que la dé o vamos al break? Enzimas digestivas, sí, porque es parte de la secreción salival. Ok. De esta sí me costó un poquito, pero creo que sí puedo. Bueno, vamos a tener que la saliva contiene la tialina o alfa-amilasa salival. Esta es la que inicia con la digestión de polisacáridos complejos, como el almidón o el glucógeno, y actúan con un pH de 6.8. Bueno, se las voy a explicar. Como les dije, la amilasa va a tener actividad en lo que son los polisacáridos, como el almidón. El almidón ya sabemos que está presente ya sea en frutas, en vegetales, por ejemplo, como el maíz. Y estos van a comenzar su digestión por la acción de la alfa-amilasa. Lo que va a hacer la alfa-amilasa va a ser que va a actuar sobre las uniones glucosídicas de alfa 1 y 4. Esto lo que va a hacer es que va a hidrolizar estos enlaces o uniones glucosídicas alfa 1,4 para así tener lo que son oligosacáridos o alfa-dextrinas. Esto va a suceder en lo que es a nivel intestinal, y lo que va a hacer esta amilasa, o bueno, lo que va a provocar la amilasa, su objetivo es cortar estas uniones glucosídicas y las va a fragmentar en uniones más pequeñas para así formar lo que son oligosacáridos. Esto va a actuar esto es lo que quiere hacer es cortar, digamos, por ejemplo, la glucosa. No. A ver, no voy a cortar la glucosa, es un monosacárido. Tenemos que tener en cuenta que el sustrato, acuérdense de la reacción enzima, sustrato y productos. Entonces yo tengo mi enzima amilasa salival. Por supuesto, la amilasa salival va a estar activa o va a tener un pH de actividad. Tú lo estás diciendo que es de 6.8, 6.7 más o menos, ¿no? Bueno,
También van a existir activadores como el cloro, los cloruros van a ser los principales activadores de las enzimas amilasas. Entonces ya una vez que tienes un pH ideal y tienes presencia de cloruro, la amilasa salival va a estar activa. ¿Para qué? Para que cuando tú vayas a consumir eh, polisacáridos, recuerden que los polisacáridos son carbohidratos compuestos por varios monómeros, ¿no? Estamos hablando se habla que de 20 en adelante, o bueno, no tengo ahorita la cifra exacta, pero bueno, son moléculas bastante grandes, ¿no? Por ejemplo, el almidón, que tú nos decías, es un ejemplo de un polisacárido. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer la amilasa salival? Va a escindir o va a cortar o va a hidrolizar, esa es la palabra correcta, ¿sí? Las uniones glucosídicas entre carbohidrato y carbohidrato, ¿vale? Entre monosacárido y monosacárido. ¿Qué uniones glucosídicas van a romper? Pues van a romper las uniones glucosídicas alfa 1,4, es decir, la unión alfa que se encuentre entre el carbono 1 y el carbono 4. Si tú tienes un polisacárido como el almidón, ¿no? Un polisacárido grandote, por decir, no sé, de 50 glucosas, tu amilasa salival lo va a empezar a fraccionar en moléculas pequeñas, ¿sale? No vas a, bueno, realmente la producción de glucosa por acción de la amilasa salival va a ser escasa. ¿Por qué? Porque la actividad de la amilasa salival, si bien es importante, no va a ser tan importante como si lo va a ser la amilasa pancreática, por el tiempo de exposición que tiene el alimento y después el bolo en la boca, ¿sale? Nosotros lamentablemente no masticamos el tiempo, no le damos el tiempo suficiente a la masticación para llevar a cabo un buen proceso digestivo. Muchas veces por las carreras damos 3 mordiscos y va para adentro, ¿no? Entonces, la actividad de la amilasa salival con relación a la amilasa pancreática es menor, ¿sale? Estamos hablando que a lo mejor de toda la actividad, un 30% se le debe a amilasa salival y otro 60-70% a amilasa pancreática. Ahora, parte de esos productos de esa acción, tú tienes tu almidón, ¿sí? Tus polisacáridos, tú tienes tu enzima amilasa salival, vas a cortar uniones glucosídicas o enlaces glucosídicos alfa 1,4 y tus productos van a ser, bueno, puedes obtener oligosacáridos que son moléculas más pequeñas como las dextrinas, ¿sale? Puedes obtener inclusive disacáridos o trisacáridos como la maltosa, la maltosiosa, y en menor cantidad puedes obtener glucosa. No es lo común, ¿sale? Las moléculas de glucosa se van a obtener sobre todo a nivel intestinal, ¿sale? A nivel intestinal es donde mayor producción de glucosa vas a tener, ¿no? Ya cuando tienes la separación de ese monómero final, ¿no? Entonces, gracias a otras enzimas como la amilasa pancreática ya a nivel intestinal o a través de una maltasa intestinal, ¿sale? Es ahí donde vas a obtener ya la gran mayoría de tus glucosas. Aquí casi siempre lo que se produce en forma final son oligosacáridos, ¿sale? Ah, ok. ¿Le puedes pasar? Ah, eso sería todo. Ok. Vamos a dar un pequeño descanso de 10 minutos, por favor, chicos. ¿O prefieren que concluyamos aquí ahorita y lo continuamos el próximo martes para que puedan descansar y puedan repasar para su examen del día de hoy? ¿Qué prefieren? ¿El descanso y terminamos hoy con fisiología de boca o lo concluimos el jueves? No sé qué opinan mis compañeros, doctor, pero si se pudiera, a lo mejor terminarlo de una vez para pues tener como que un tiempo para repasar y también porque creo que ahorita tendríamos clases de seminarios, ¿no? Sí, es correcto. Ahorita a las 12 vamos a tener una sesión porque nos faltaron algunas cosas que ver. Ok, no, entonces vamos a concluirlo aquí de una vez, Eduardo. Entonces, Vale, si quieren detener la grabación, mejor lo detenemos. El próximo martes terminamos de ver fisiología de boca. ¿Sí? Okay, y entonces, así les damos pausa para que vayan a tomar un refrigerio antes de empezar la sesión con sus profesores de